La palabra que el Señor nos concede para nuestra meditación y reflexión en este día se encuentra en el libro de Hebreos y esta vez en el capítulo 12, el versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le pedimos en esta hora que usted, Señor, sea quien nos haga carne esta su palabra en nuestras vidas. Rogamos su bendita asistencia en medio nuestro, para que sea su palabra la que hable a nuestras vidas y corazones. Rogamos su bendición por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice el Salmo 90, versículo 10: Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando niños, mirábamos esta edad como muy lejana. El año pasado andaba con mi nieto, Andy, y le preguntaron: ¿cuántos años tienes? Y él dijo: 4. Y él repreguntó: ¿y tú? El hombre que le había preguntado respondió: 40. Mi nieto abrió sus ojos y le dijo: 40. ¡Qué viejo! Yo estaría muerto. Claro, él se estaba aprendiendo los números y creo que sabía hasta el 50. Entonces para él 40 era un número muy lejano. Cuando somos jóvenes, nos creemos inmortales. Nunca o casi nunca pensamos en el fin de nuestros días. Pero los días pasan raudos, veloces, y los signos inevitables de la vejez aparecen. Sin embargo, no todas las vidas transcurren igual. Henry Miller fue un novelista norteamericano ya fallecido. Vivió 88 años. Y él dijo, entre otras cosas, dijo esta frase: hay que darle un sentido a la vida por el hecho mismo de que la vida carece de sentido. Rosa Montero, periodista y escritora española, ella vive todavía, ahora tiene 70 años, ella dio esta descripción de la vida. Dijo: la existencia está tejida en un material de mala calidad que se encoge con el uso. Ambos, a pesar de haber llegado al pináculo de sus carreras, a pesar de experimentar el éxito o de haber experimentado el éxito según el mundo, no vivieron vidas plenas, porque todo lo que hicieron solo fue en consideración de lo que el autor de Eclesiastés llama la vida debajo del sol. Y llegaron a la misma conclusión que el autor de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué distinto es cuando Dios está en la ecuación de la vida. Matthew Henry, en su lecho de muerte, dijo:
Una vida gastada en el servicio de Dios y la comunión con Él es la vida más grata y feliz que cualquier persona puede vivir en este mundo. Y me encanta este testimonio de Franz Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, como fue conocido. Le preguntaron en cierta oportunidad por qué sus composiciones religiosas eran tan alegres, a lo que él respondió: no puedo hacerlo de otro modo. Cuando pienso en Dios y en su gracia en Cristo Jesús, está tan lleno de gozo mi corazón que las notas saltan y bailan por la pluma. Puesto que Dios me ha dado un corazón alegre, debe serme permitido que le sirva con alegría. Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. El autor de Hebreos, por medio de una serie de ejemplos, llega ahora a esta exhortación en el capítulo 12. Sería en vano que él intentara exhortar a Henry Miller o a Rosa Montero, ya que para ellos la vida carecía de sentido y propósito. ¿Cómo es que ellos vivieron vidas tan insípidas y carentes de significado? Es que no tuvieron fe. Dios está ausente de sus vidas. No se puede exhortar a un muerto. Puede llorar sobre su cuerpo inerte, mas no habrá reacción. Puede rogar y argumentar, pero sus oídos no oyen, sus ojos no ven, su corazón no late. Está muerto. De igual manera, estas exhortaciones son para los que han sido vivificados por Jesucristo. A ellos se les anima a avanzar, a no desmayar. Es para ellos el ejemplo del Antiguo Testamento, ya sea Abel, Enoc, Noé, Abraham o Moisés, estos gigantes espirituales. O el ejemplo de hombres más cercanos a nosotros como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté o David. Sean conocidos o sean anónimos, sean princesas del pueblo de Dios como Sara, o que provengan de naciones paganas y de mala vida como Rahab. Todos ellos nos animan a nosotros, puesto que tenemos la misma fe que anidó en sus corazones. Por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, ¿se fija? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora que sabemos que estas palabras son dirigidas a los destinatarios de Hebreos en primer lugar y a nosotros, los creyentes en general, debemos despejar el sentido de la frase teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que ellos nos miran y observan? ¿Significa que quienes partieron están pendientes de lo que ocurre debajo del sol? A primera vista, eso pareciera. De ser así, estarían en lo correcto quienes afirman que el ser querido que ya no está, de alguna manera lo observa, y también afirman lo cuidan y protegen. Algo así como un ángel de la guarda personal. Pero, a la luz de las Escrituras, esto no pasa de ser pura y simple imaginación supersticiosa. Quienes esto afirman ignoran las Escrituras. Dice nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 31, en el artículo 1, los cuerpos de los muertos vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal,
vuelven inmediatamente a Dios que los dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Como ustedes saben, cada artículo de la Confesión Bautista de Fe de 1689 está firmemente arraigada en las Escrituras. Y cada uno de los 4 párrafos de este artículo en particular está sustentado por escrituras que ustedes pueden corroborar en la confesión y que no abundaremos aquí porque nos desviaría del tema que nos ocupamos hoy. Así que, por nuestro bien y para una mayor certeza, hermanos, les invito a que revisen este capítulo 31 de la Confesión de Fe en sus hogares. La palabra clave aquí en nuestro texto es testigo. Y testigo tiene 2 significados. Un testigo es alguien que ve y oye lo que está ocurriendo. Se habla en este sentido de testigo de los hechos. El otro significado es una persona que es capaz de hablar de lo que ha visto y oído. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y en el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos. O sea, lo que hemos visto y oído. Esto es lo que nosotros escribimos. El apóstol Juan es un testigo. Él no está mirando ni observando a sus hermanos. Él les anima y les exhorta mediante lo que les escribe. De igual manera, aquí en Hebreos 12:1, esta grande nube de testigos nos habla de que estos testigos no están callados. De hecho, explícitamente lo dice el versículo 4 del capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Estos hombres de Dios del capítulo 11 nos hablan, pero lo hacen por medio de las páginas de las Sagradas Escrituras. Una tentación muy frecuente es sentirnos solos, abandonarnos a la idea que nadie sufre como nosotros, que nadie nos entiende, puesto que nadie está pasando por la situación que nos aflige. ¿Cómo se felicita Satanás cuando no abres tu Biblia? Es que ahí es donde estos testigos te hablan, no desde las alturas de la glorificación, puesto que la están esperando, sino desde sus vivencias terrenas. Allí ellos no solo comparten contigo sus dudas y temores, sus dolores y tristezas, sino también cómo fueron llevados a confiar en Dios, cómo Dios suplió sus necesidades. En definitiva, cómo echaron mano de la vida eterna, cómo echaron mano de la fe. Ve a Elías en Primera de Reyes capítulo 19, perseguido y huyendo, cansado y abandonándose a la muerte. Solo yo he quedado, es su lamento. No, es la respuesta divina. No estás solo, hay 7,000 que permanecen fieles. Sí, hermanos. Cualesquiera sean nuestras circunstancias, Dios no está callado. Él nos habla por medio de su palabra y usa a sus testigos para hablarnos. Y no son pocos. La palabra nube en nuestro texto no es una nube solitaria en el cielo azul, que por muy grande que sea, al ser solitaria claramente está delimitada. No, no es ese el término.
El término empleado aquí indica una gran masa de nubes cubriendo el espacio visible del cielo. Pudiera ser que parecemos pocos. Y en cada época así lo parece. Pero mira lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuál entonces es el mensaje hasta aquí? El mensaje hasta aquí es este: no estás solo. Hay muchos quienes transitaron la senda por la que estás pasando hoy. Y ellos, versículo 39 del capítulo 11, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Misma fe que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí, puesto que en el capítulo 11, versículo 6, nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, ellos lo hicieron. Ellos caminaron con Dios a pesar de todo. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hizo posible que ellos transitaran ese camino de fe? El autor sagrado llama a esto la carrera. En el mundo greco-romano había una cierta fascinación por el deporte, por lo que sería normal que los destinatarios de Hebreos estuvieran familiarizados con las competencias deportivas. De hecho, la imagen de los deportes es frecuentemente usada por el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando de ilustrar su punto de vista se trata. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 al 26, donde usa la imagen de los competidores en el estadio corriendo de acuerdo a las reglas establecidas para así llevarse el premio. O también velo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 7, donde le dice a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O cuando al final de su vida le dice a su hijo Timoteo en la segunda epístola capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, es como una carrera que dura toda la vida. Hay aquí la idea de esfuerzo intenso, una carrera. Ellos llegaron ahí para correr y para ganar. Eso está en la mente de un deportista. No competir por participar, sino competir para ganar. Y como Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 9 y le dice: de todo me abstengo. Pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Para qué? Porque él quiere prepararse para ganar. Eso es lo que hace un deportista. Seguramente habrás oído decir a algunos que llevan tantos años en los caminos del Señor: yo era joven y alguien en el trabajo, al saber que yo era evangélico, se burló de esa expresión. Decía él: ustedes dicen que están en los caminos del Señor, y yo los veo donde mismo. Esa burla me hizo pensar:
Y me pregunté si no tendría razón. ¿Me vería yo igual? Después de tantos años de decir que camino en los caminos del Señor, ¿me vería igual? John Wesley escribió muchas cartas y se conservan algunas. En realidad se conserva la mayoría de sus cartas. En una que él dirige a un predicador que había oído recientemente, le decía: hermano, te oyes igual que años atrás. No hay adelantamiento en ti. No hay profundidad de pensamiento. No hay mayor conocimiento que el que tenía años atrás. Le insta a continuación a remediar esto. Le dice que se esfuerce, que tome las escrituras en serio y no siga marcando el paso. ¿Qué hace un transeúnte descuidado en una pista de carrera? Él solo estorba a los corredores. La única manera de no estorbar es correr junto con los corredores. Esto requiere concentración y esfuerzo. Un perezoso solo es bueno para nada. Ahora bien, habiendo dejado la pereza atrás, nos disponemos ahora a esforzarnos, ¿verdad? Porque vamos a correr, nos vamos a esforzar. ¿Bastará solo con el esfuerzo? Dice nuestro texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojémonos significa sacar de uno. Es algo que cada uno debe dejar. Por ejemplo, se usa este mismo término en Efesios 4:22, donde metafóricamente se dice de despojarse del viejo hombre. Esto es algo inútil que llevamos con nosotros, eso es lo que debemos dejar. Nuestro texto dice de todo peso. Literalmente es de todo bulto o de toda masa. ¿Qué pensaríamos, hermanos, de un corredor que se presenta para correr con abrigo y mochila? Ambas cosas son útiles en su contexto. No son malos en sí mismos, pero no son adecuados para la carrera. Así también debemos vernos libres de distracciones que en sí mismas no son pecaminosas, pero que sin embargo entorpecen nuestro andar. Aquí caben especialmente aquellas cosas que demandan nuestro tiempo. Hoy vivimos en el mundo del entretenimiento. Las tecnologías audiovisuales pujan entre sí por tener nuestra atención a tal punto que nos acompañan donde vayamos. ¿Cuántos hermanos no son esclavos del celular? ¿Será bueno que usemos el tiempo jugando? ¿Qué diremos de las horas frente al televisor? ¿Sabías que el tiempo es un don de Dios y que daremos cuenta de cómo lo hemos usado? Recuerdo con una mezcla de tristeza y vergüenza cómo algunos años atrás la reunión fue más corta para que todos alcanzaran a ver jugar a la selección. ¿Cuál será el impacto de esos creyentes en el mundo en tinieblas? Y me pregunto de aquellos entusiastas que corrían a sus casas para no perderse el partido, ¿cuántos de ellos todavía están corriendo la carrera de la fe? Hermano, no te detengas a pensar qué tan malo es algo que haces. Más bien, pregúntate, ¿cómo afecta esa distracción a tu desempeño en la carrera?
Pero no todo lo que nos distrae y que debemos dejar es inocente, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. Donde asedia tiene los significados de bloquear, sitiar, rodear, emboscar. ¿Cómo podrás correr la carrera si está bloqueada la pista? ¿Cuánto avanzarás si estás sitiado? ¿Qué libertad tendrás para correr si estás rodeado? ¿Cómo te librarás de caer si eres emboscado? El pecado enreda, y más temprano que tarde, el corredor con los cordones sueltos caerá. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mismo autor de nuestro texto nos habla del engaño del pecado. El mundo, este sistema de cosas que se opone a Dios y a la santidad en sus hijos, encuentra un aliado fiel y leal en cada uno de nosotros. Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siendo esto así, ¿le daremos ventaja al mundo en nuestras vidas? ¿Alimentaremos nuestra naturaleza pecaminosa? Hermanos, todo lo que estimula nuestra concupiscencia debe ser cortado, debe ser abandonado. Esta es una lucha a muerte, es una lucha sin cuartel. O mortificas la carne o el pecado te matará. ¿A qué te sientes particularmente inclinado? ¿Te sientes acaso inclinado a la bondad, a la santidad? ¿Te sientes inclinado a la obediencia a Dios? ¿Verdad que no? Eso quisiéramos. Eso quisiéramos. Pero descubrimos, para nuestro horror, para nuestra tristeza, descubrimos que el pecado es a lo que más nos inclinamos, es a lo que más estamos expuestos por costumbre, por la edad o por las circunstancias en que nos encontramos. ¿Por qué crees acaso que el Señor nos enseñó a orar diciendo, pidiendo, rogando, gimiendo? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ah, hermanos, cuánto dolor ha causado descuidar nuestros pensamientos. Cuántas batallas se han perdido en nuestra mente. Velo ahí al adúltero. ¿Cuándo pecó? ¿Cuándo intimó? ¿O mucho antes, cuando le dio cabida en su corazón a ese pensamiento? Y así ocurre cuando caemos. La transgresión puede ser conocida después, pero la caída fue antes. Mientras permanezca sin ser subyugado el pecado favorito de un hombre, sea cual sea, le impedirá correr la carrera cristiana, porque el pecado quita toda motivación para correr y da entrada al desaliento más completo. El autor no nos dice de qué pecado se trata. Calvino dice que es la concupiscencia o la lujuria. Kistemaker se inclina, en cambio, porque en estos textos el autor está hablando de la codicia. Ambos
dan sus razones y son muy acertadas y pertinentes. Pero creo que el Espíritu Santo no quiso aclararlo para que ninguno de nosotros ose felicitarse porque ese pecado específico no está en él. Más bien, como Pablo, en Romanos capítulo 7 hallamos esta ley: el mal está en mí. Y vemos la ley en nuestros miembros, que se rebelan contra la ley de nuestra mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y con él, con Pablo, exclamamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿de veras? ¿De veras quieres correr? ¿De verdad quieres la aprobación de Dios sobre tu vida? Deja el pecado. Peor para ti si ese pecado es secreto, porque eso significa que ha echado raíces fuertes y profundas. ¿Crees que nadie lo sabe? ¿Que Dios no lo sabe? No te engañes. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25 nos dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Volvamos a leer nuestro texto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, no necesitamos abrir senda. El camino ya está trazado. Pero si aún no crees que puedes correr como lo hicieron no solo en la nube de testigos de Hebreos 11, sino innumerables creyentes a lo largo de los siglos, te diré que ese sentimiento obedece a que no sabes cómo resolver el problema del pecado favorito en tu vida. ¿Cómo lo puedes dejar? Regresemos a Romanos 7 y lee conmigo los 12 últimos versículos. Oro que el Espíritu de Dios desate esta verdad para ti y que juntos corramos con libertad y alegría el tramo que nos falta, en tanto se acerca ese gran día. Leamos desde el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero no te quedes ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y él quiere hacerte creer que no es posible dejar ese pecado. No le creas, te está mintiendo, te está engañando, porque la verdad es primera de Juan capítulo 3 versículo 8, donde se nos afirma con toda claridad: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primero, entonces, asegúrate de entregarle a Jesucristo tu vida. Ven a Él arrepentido. Convéncete de tu miseria y de tu necesidad de perdón y de nueva vida. Él no te rechazará, porque el que es fiel y verdadero ha dicho: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo fui a Él y Él me recibió. Y muchos pueden decir lo mismo. Fueron a Cristo y Él los acogió. Entonces, hermanos, si haces eso, tú que estás luchando con eso, si haces esto, entonces podrás correr con alas de águila, porque el que está dentro tuyo por la fe será también tu meta y tu propósito en la vida. Que Dios bendiga su obra en nuestros corazones. Oremos.